El dueño de la escuela despidió al maestro por ser anciano. Él no imaginaba quién era él realmente. Mientras se alejaba de su vista, el hombre soberbio sentía que por fin había ganado al echarlo de la escuela. Sin embargo, el maestro anciano se detuvo en la puerta y pareció olvidar hacer alguna última cosa. Regresó, metió la mano entre sus atuendos y le entregó su identificación, un pedazo de papel. Pero solo bastó unos segundos para que el director leyera y supiera a quién había echado realmente. Su voz a duras penas se escuchaba. Era motivo de burlas de algunos niños, además de los maestros quienes deseaban que el anciano se jubilara de una vez por todas. Pero dentro de los 15 niños que estaban en su clase, al menos 10 eran los mejores de toda la escuela, los que representaban a la escuela en los exámenes y competencias de sabiduría en todo el país. Melquisedec Longobardo, una de las escuelas más prestigiosas de todo el país hasta el momento, tenía allí un maestro de más de 51 años enseñando y en total 72 años de vida, y había sido invitado a jubilarse más de una vez. Los directores, que no le veían algún beneficio más que entorpecer las clases de ciencias en la escuela, pugnaban por reemplazarlo con un maestro más joven, pero el anciano terco no quería, pues había dicho: ¿qué haré en mi casa solo? Ni el dinero que me pagan me alcanza para sobrevivir. No quiero imaginar lo que me pagarán en mi jubilación. Me quedaré hasta mis últimos días. Sufría de una rara enfermedad que le impedía aprender las reglas gramaticales. Sin embargo, era bueno en las ciencias, matemáticas, física, biología. Era el primero en llegar a la escuela y el último en irse. Muchos allí le tenían envidia por su trabajo abnegado en la escuela. Sin embargo, era la inspiración también de muchos. El profesor anciano, así lo conocían todos. Él debió haber sido el director, pero no había podido llevar un curso de especialización. Primero, porque en sus tiempos esos cursos no habían existido. Segundo, porque ahora él tenía más de 70 años. Su especialidad eran los números y había sido reconocido por ese talento para enseñar materias afines. Ahora tenía que hablar más alto. De lo contrario, muchos no lo podrían entender o escuchar. Durante varios años resistió a muchas reuniones del consejo estudiantil para ser despedido, para que cesara de una vez por todas, pero él se negaba, en particular por los niños que le seguían. En varias ocasiones, al tener un sueldo por debajo de lo estimado, los padres, en modo de agradecimiento, le enviaban comida con sus hijos, frutas o cualquier regalo que le sirviera. A menudo en las clases se le veía a los alumnos llegar con paquetes de ropa, incluso no eran nuevas, pero para él todo le servía. Ser de la vieja escuela y no poder adaptarse a las actualizaciones lo había limitado en poder ganar más. Por años nadie lo había podido despedir. El último director de la escuela casi le suplicó para que se fuera de una vez por todas ante la presión de muchos maestros. Quería que descansase o que intentara aprender la gramática y de esta manera pudiera ascender y estar a la vanguardia de la educación moderna. Su aula era la única que no tenía una pizarra digital ni un proyector como las demás aulas, pero tenía el mayor porcentaje de alumnos bien enseñados en las materias que él conocía. Rapsel, un niño de apenas 8 años, lo representaba muy bien y había sido uno de los que abogaba por él cuando muchos se disponían a echarlo. Rapsel le llevaba comida y presentes, pues sus padres, en agradecimiento, lo tenían siempre presente. Rapsel era uno de los niños que representaba a la escuela en los torneos y competencias y había obtenido los mejores premios a nombre de la escuela. Una mañana, mientras el maestro llegaba a la escuela, como siempre más temprano que todos, fue detenido por el nuevo director que había llegado en reemplazo del que había cesado. El hombre lo observó por unos instantes mientras éste intentaba abrir con su propia llave. «Buen día, colega. ¿Cómo es que tiene llave de la escuela?» «Pues nadie llega más temprano que yo, entonces pedí que me dieran una llave. Yo alisto todo el material y doy mantenimiento a alguna parte de la escuela mientras llegan los demás docentes». «Bien, mi colega, mi estimado, yo soy Antonio Bernal.
graduado en Bellos Horizontes, la mejor universidad del país. Desde ahora soy el director de la escuela. Tienes esos harapos y necesito que vayas a tu casa y te los cambies porque no puedes dar esa impresión en esta escuela, la más prestigiosa de todas», dijo el hombre mirándolo por encima del hombro. El maestro anciano se encogió de hombros y respondió: «Pues tengo un traje que me obsequiaron ayer, justo ayer. Aún falta como 1 hora y media todavía. Puedo ir, cambiarme y regresar». «Sí, por favor, y solo por hoy le aceptaré acá que llegue con esos cabellos alborotados». El maestro anciano lo observó por unos segundos y luego continuó su camino. El director nuevo corrió a su oficina para sacar todo lo que no le gustaba y mandó a poner un teléfono por donde enviaría sus reportes a los dueños de la escuela Melquisedec Longobardo. Los técnicos llegaron ese día y sabían que poner un teléfono había sido una de las innovaciones más acertadas, pero era caro también. A los minutos de culminar la instalación, el hombre soberbio hizo la primera llamada. «Buenos días, fui el primero en llegar y ya ando poniendo todo en orden». Del otro lado del teléfono parecían querer cortarle de una vez por todas por lo mucho que hablaba aquel hombre. «Haré mi trabajo lo mejor que pueda», dijo, y colgó el teléfono. Tal y como lo había prometido, el anciano llegó con un traje nuevo, una camisa nueva, al menos más nueva de la que había traído puesta la primera vez. Pero su abrigo era el mismo, un saco que se notaba que estaba decolorado por el tiempo, además de una capa gruesa de lana que le servía de abrigo. Eran días fríos y ya no tenía un abrigo apropiado. El director lo observó por unos segundos y luego exhaló de frustración al ver que el hombre entrado en años ya había cumplido con lo que él le había pedido. Lo dejó pasar haciéndole una advertencia. «Mire, profesor, es hora de innovar. Con su próximo sueldo, por favor, cómprese ropa nueva, adáptese al cambio». El maestro anciano solo respiró profundo como de cansancio y siguió su camino. Ese día, el director nuevo tendría su primera reunión con los docentes, incluso con el profesor anciano. Sabían que las cosas no habían salido muy bien con el director que se había ido. Ahora con este, esperaban que solo no lo molestara para que pudiera dar sus clases en paz. Ciertamente, que le hiciera caso en ir a cambiarse a este director reflejaba su deseo de adaptarse de cierta forma a los cambios. El maestro anciano lo había pensado y quería actualizarse, pero poco a poco. Para esos días, los torneos de matemática estaban a puertas de empezar. El maestro, por esa razón, había pedido voluntariamente que quienes quisieran repasar o aprender esa semana vinieran con sus almuerzos. Los días previos a las competencias de matemática, él siempre hacía esto. Saldrían a representar a la escuela y luego al país en un torneo internacional. Sin embargo, a la hora que supuestamente tendrían que salir todos, 10 de los niños se habían quedado. Como era de esperarse, el nuevo director no sabía nada de esta práctica que, aunque era así todos los años, le pareció algo muy extremo. El maestro anciano escribía en la vieja pizarra los ejercicios, cuando la puerta del salón fue abierta de súbito. «Maestro, no puede seguir dando clases y reteniendo a estos niños. Ya es muy tarde. Sus padres estarán preocupados por ellos». Rapsel estaba allí y se puso de pie antes de que el viejo maestro hablara y dijo: «Señor director, estamos preparándonos para el torneo local de matemáticas y luego iremos a la preselección para poder representar al país. Esto hacemos cada año». El maestro no tuvo que decir nada, pero el director le dijo que cuando terminaran quería hablar con él. La clase continuó su curso. La dinámica lo era todo en su clase y de la manera más didáctica posible el viejo maestro les indicaba la resolución, además de técnicas para poder resolver más rápido los ejercicios con los números a los niños. La clase había sido frustrada por todos y al final se despidieron como siempre. El anciano se disponía a salir e ir a casa. Sin embargo, el director lo detuvo una vez más. «Maestro, yo tengo un reporte que usted ya debería jubilarse. ¿Por qué no lo ha hecho?
le daría oportunidad a los nuevos maestros para que impartieran las clases con nuevas técnicas y serían ellos más capacitados. No es posible que en esta época aún usted siga usando tizas y una vieja pizarra. Ha quedado desfasado ya en el olvido con su conocimiento y prácticas. El viejo maestro entonces en su defensa dijo: Señor, puede que haya quedado desfasado o fuera del juego de la tecnología, pero acá nos medimos por los resultados, no por las herramientas que utilizamos para nuestro aprendizaje. Muchos niños han logrado dominar las matemáticas y ciencias. Somos los únicos que sacamos la cara por la institución. ¿Ha revisado usted quiénes han participado en otras competencias, como en lengua, historia o gramática? ¿Alguien ha sobresalido más que nosotros? Si es así, hágamelo saber. Eso necesita saber, mi amigo. Yo no me retiro porque aún tengo un legado que dejar acá. Nadie más hará el trabajo de llevar a los chicos a los torneos como yo. El director estaba furioso con aquella respuesta. Él tenía el poder de echarlo, acusarlo por rebelión o algo parecido, pero no tenía respuesta para lo que el viejo maestro le había dicho. En sus adentros se decía que debería saber más de la escuela antes de increpar algo. Se sintió tentado a averiguar la historia y lo que se hacía en la escuela, pero desistió de la idea pues él venía de una de las mejores universidades. Su reconocimiento no le permitía rebajarse a obedecer a un anciano que iba en la decadencia. El director le gritó mientras éste se iba que la reunión de la escuela se llevaría a cabo en unos minutos. Sin embargo, el viejo maestro no le hizo caso y siguió su camino. Él sabía lo que procuraban hacerle. Querían echarlo de una vez por todas. Siempre lo habían intentado. Ese día, no quiso escuchar sus argumentos para echarlo. Estaba cansado. Caminó a casa por el enrocado de la costanera que conducía a su hogar. Él no siempre había sido maestro. Había tenido un amigo con quien había empezado un emprendimiento alguna vez para limpiar todos los galpones de la comarca, Eduardo Riquelme. Pero a este, el dinero le había cambiado el pensamiento y desde allí él había quedado solo. Eduardo Riquelme tuvo que dejarlo porque no se hallaba con la compañía de un hombre que solo aspiraba a ser un maestro. Eduardo había querido ser más y no estaba mal. Cada quien había elegido su camino. Lo malo fue que, en otra ocasión, cuando se volvieron a ver después de años, Eduardo no llegó a visitarlo a su casa como un día se lo habían prometido. Era una herida que no sanaba en su corazón porque ambos se habían criado juntos en un barrio. Pero Eduardo se convirtió en empresario y el viejo maestro en un renombrado maestro de matemáticas y ciencias. Era su pasión. Sin embargo, al darse cuenta que tenía una desventaja con la gramática, decidió enfocarse en su profesión. Por años lo había hecho. Para llegar a su casa siempre tenía que pasar por aquella casa abandonada, la que había sido de Eduardo, su amigo, y al final había quedado desolada. Nadie la habitaba. Ahora él vivía en la capital rodeado de lujos y él, el viejo maestro, vivía en una casa modesta. Cuando llegaba después de caminar por más de 20 minutos, le daba la bienvenida a un gato de muchos colores y nadie más. No se había casado nunca, no se comprometió más que con su profesión. Una vez había tenido una novia, pero ésta lo abandonó por irse con un hombre más interesante. Le dijo: ¿qué me vas a ofrecer tú, un maestro? A la justa sobrevives. Has salido de los galpones para ser un simple maestro. Pensé que crecerías aún más. Deberías mudarte a la escuela ya. No vives en tu casa, la escuela es tu hogar. Esas palabras le dijo a aquella mujer y lo dejó solo. El viejo maestro lo recordaba. Fue un intento fallido para tener una compañera como todos en la vida. Se quitó los calzados y caminó a darse un baño. Su vida en la pobreza le recordaba a su amigo Eduardo. Aún tenía el mismo balde con el que solían jugar a los carnavales. Había muchas cosas que conservaba él por varios años que le traían muchos recuerdos. Se daba el baño más frío que podía darse en pleno invierno. Tenía que hacerlo rápido, si no, a su edad sufriría de hipotermia. Él podía calentar el agua, pero prefería ahorrar en querosene. Siempre le hacía falta algo al final del mes, con el sueldo que le pagaban.
El gato de muchos colores lo seguía a donde iba. El hambre lo consumía. En ese momento abría su bolso donde traía comida, sándwiches y bebidas que los padres de los niños a quienes enseñaba les llevaban. En bolsas de papel estaban carne seca, pan y frutas de la estación. Al sentarse, después de una larga jornada, el cansancio le indicaba no solo que su trabajo de enseñar era arduo, sino que, también, él ya no tenía la misma resistencia cuando había sido un joven maestro. El baño frío le había servido para relajarse. Se sentaba a disfrutar del festín que le daba a su gato, mientras a menudo se le cruzaba los pensamientos que en cualquier momento ya no podría seguir con lo mismo. Estaba en una lucha en sus pensamientos entre seguir su pasión y dar un paso al costado para que lleguen nuevos maestros. Sus pensamientos se enredaban por momentos, pero era el cansancio. Se mezclaba con el hambre, y después que comía, el sueño venía por él. Ya no tenía tiempo para hacer más, solo quería dormir. Lo haré mañana, se dijo, apenas llegue. Esto decía en su mente porque el día anterior había quedado en remover los maceteros y cambiarles de tierra a sus únicas plantas. Sabía que si se quedaba un momento más en el sillón, se quedaría dormido allí y no descansaría bien. Se puso sus sandalias y, haciendo un esfuerzo extra, llegó a su cama para abrigarse y descansar hasta el día siguiente. El sonido ensordecedor de su viejo reloj sonó de súbito a las 6 de la mañana. Siempre quería dormir un poco más, pero no había forma. Él sabía que ya no dormiría más. Ese día se hizo el desayuno y se vistió con la mejor ropa que tenía. No quería que lo regresaran por lo mismo. Siempre cada director que había llegado por 4 años le había exigido algo y al final de todo solo aceptaba una sugerencia, pero lo demás, él seguiría haciendo las cosas de manera normal. 20 minutos de caminata a la escuela. Él llegaría primero que todos como siempre, o eso pensó, porque cuando llegó, quien lo recibió en la puerta fue el nuevo director de la escuela. «Mi viejo amigo, buen día. Llegas temprano como siempre», le dijo el hombre sarcásticamente. «Tienes que soltar esa vieja capa y el abrigo. Ya están demasiado viejos y decolorados. Invierte tu dinero en verte mejor». «Señor, no puedo. Arreglé mi casa por el último aguacero que hubo en la ciudad y estoy pagando el préstamo del banco». El director se quedó sin decir ni una sola palabra ante esto. El viejo maestro siguió su camino y, como le tocaba limpiar uno de los baños, dejó todas sus cosas en su aula de clases y se quitó la capa y todo lo que tenía extra encima para iniciar su día. El director entonces, al ver la actitud positiva del viejo maestro, se enfureció y buscaba ahora excusa o manera de expulsarlo de una vez por todas. El día seguía su curso y estaba ya a unos días del torneo de matemáticas nacional. El director, aunque había recibido algunas sugerencias de no despedirlo aún porque los pequeños representarían a la escuela antes, pero él ya no soportaba más. Le daba rabia tan solo de verlo. El maestro anciano trataba de sonreír ante todo lo que decían o lo que se le presentaba. Pero el director no le daba tregua. Convocó a una reunión nuevamente para que se tratase nuevamente la renuncia del maestro más antiguo de la escuela. Lo hizo sabiendo que eso implicaba que nadie prepararía a los niños para los exámenes ni los torneos de matemática. Había terminado la clase ese día. Los niños lo amaban. Sabían que nadie como él les mostraría cómo aprender las matemáticas y ciencia. Muchos allí, que incluso habían sido relajados en el curso, le tomaron aprecio y mejoraron sus calificaciones. Al terminar el curso de reforzamiento, de los 15 niños de su clase, ahora 13 se habían acoplado a las prácticas. Niños que incluso habían sido un problema al inicio, ahora habían mejorado sus calificaciones enormemente. Era una emboscada lo que los docentes estaban planeando. Querían hacer ingresar a un nuevo profesor recomendado por ellos. El conserje de la escuela, quien llegaba al terminar las clases, ese día estaba temprano por alguna razón. La puerta del aula donde el viejo maestro estaba se abrió de manera inesperada.
Él había estado escribiendo los ejercicios para finalizar las prácticas. «Mi estimado maestro», dijo el conserje, «me manda el director para decirle que se apersone a la sala de reuniones de la escuela». El viejo maestro frunció el ceño. ¿Qué pasaba ahora? No creía que fuera para coordinar el viaje para los niños, porque eso siempre lo habían visto los padres de los interesados en las prácticas. Así que solo había una opción. Era la gota que derramaría el vaso. Por mucho tiempo había entregado su vida a enseñar mejor. O sea, ciertamente no sabía sobre gramática, pero no era porque él no quería. Simplemente tenía esta condición y no había forma de revertirla. No que él supiera. Él se encargaba de preparar a los niños y ayudar a otros a que mejoraran sus calificaciones. Caminaba respirando profundo hacia aquel lugar. No sabía hasta dónde llegarían esta vez. En el camino, iba ensayando las respuestas a las posibles preguntas. De ¿por qué no se jubilaba? ¿Por qué si era un anciano ya? ¿Por qué no aprendía gramática? ¿Que por qué no se capacitaba en tecnología para poder mejorar sus clases? Y un sinfín de cuestiones que solo apuntaban a sacarlo de una vez por todas de la escuela. La campana sonaría en breve y los niños llegarían a la escuela. Harían la formación y luego irían a sus salones. La escuela lucía vacía en ese momento y se podía escuchar el canto de los pájaros, el viento del otoño que se hacía sentir ya. Tenía ganas de pelear una vez más por quedarse, pero una idea le sobrevino. ¿Y si realmente tenían razón? ¿Y si él ya era un maestro del pasado? ¿Si en realidad ya tenía que retirarse? Solo le quedarían unos meses para irse, al final del año escolar. Quizá eso sería lo mejor. No había peor lugar donde él podía estar que allí en ese momento. Solamente allí los niños lo querían. Donde solo los padres de los niños que él les enseñaba lo querían. Si la junta decidía en ese momento con el voto de la mayoría, él tendría que renunciar. Forzosamente lo haría, cuando muchos a su edad ya se habrían retirado. Iba como un cordero a un matadero. Se sentía así. Recordó la historia de Cristo. Muchos habían sido sus amigos y ahora le daban la espalda por la presión de maestros que pugnaban por el puesto. El director, al someter a voto su renuncia, tendría la última palabra. Cuando faltaban solo unos metros por llegar a aquella sala, el murmurar de los docentes le dio la bienvenida. Las ventanas eran grandes y estaban arriba de su cabeza, pero a través de estas, él pudo escuchar a muchos ponerse de acuerdo. «Todos, por favor, sus votos a una sola», dijo el maestro de arte, luego la maestra de literatura, y así muchos que enseñaban solo 1 o hasta 2 cursos. Pero él, el viejo maestro, tenía más de 6 cursos y él se turnaba para enseñarles a todos. Siempre había sido así, pero ahora, con la nueva dirección, habría un maestro para cada curso. Por eso lo querían despedir. Él enseñaba 6 cursos y cobraba un solo sueldo, pero en la nueva currícula, la gerencia de la escuela había determinado eso si era necesario, y así contratar más maestros. El viejo profesor de ciencias y matemáticas lo sabía. Al llegar a la puerta prefirió no decir nada, pero era claro que todos sí tenían cosas para decirles. Saludó a todos, incluso al mismo director que buscaba con esa reunión darle de baja. «Bienvenido, mi viejo amigo. Como sabrás, el motivo de nuestra reunión es clara. Es para pedirte de buena forma que de una vez por todas renuncies y que te jubiles de tu puesto. Hay muchos maestros que quieren trabajar y tú ya no deberías estar acá», anunció el director enérgicamente. El maestro quiso decir algo, pero prefirió escuchar a cada uno. La maestra de literatura se puso de pie y dijo: «Maestro, aparte de tener usted una edad avanzada y que nosotros no lo entendemos cuando habla, ya se ha sido muy permisivo con usted, con el hecho de que usted no sabe literatura ni las reglas gramaticales para escribir», dijo la mujer airada. «Es cierto, ya firmamos y todos estamos de acuerdo. Si no quiere perder su trabajo en este mismo instante, por favor, renuncie de una vez por todas y jubílese. Dé paso a la nueva generación de maestros».
El director había recibido instrucciones de que el anciano se rehusaba hacía varios años ya. El director les había prometido a los interesados que antes de su cese, él los sacaría sea como sea. Así siguieron todos con sus críticas, y el viejo maestro solo escuchó en silencio. Era una invitación a provocación, pero él ya estaba cansado. Rapsel, su alumno, estaba en la puerta observando cómo lo asediaban con todos sus argumentos, preguntas y críticas. La escena era triste, pero el viejo maestro no iba a luchar más. No se veía que tenía energía para hacerlo. No esta vez. Quizá era cierto. Se tendría que ir, de una vez por todas. Por primera vez, sus pequeños ojos cansados se dejaron ver cuando se quitó aquellos lentes que casi nunca se les había visto que no los usara. Muchos respiraban de cansancio, pues se habían quedado sin aire por decirle sus supuestas verdades. Él sabía que si decía algo, ellos estallarían en furia. Se pasó los dedos por ambos ojos, haciéndose un masaje como para aclarar su visión o simplemente relajarse, y dijo: «Tienen razón. Ustedes ganan. Me retiraré pronto». Al escuchar eso, los presentes se confundieron. ¿Cómo? No iba a luchar, parecían decir algunos con su mirada de desacierto. Muchos allí se habían preparado con argumentos para que esta vez podrían mostrarle todas las razones por las que se debería retirar. Así se acercó al escritorio del director de turno y dijo: «¿Dónde tengo que firmar?». Habían uno o dos que lo conocían y sabían que la escuela Melquisedec de Longobardo le debía mucho a él. Pero allí estaba. Lo habían logrado. Se iría en ese mismo instante. Mientras leía el documento, pensaba en que, de una vez por todas, terminaría con los arreglos que siempre había querido hacer en su casa. Salir a pasear por el parque y meditar. Ocuparse de sus plantas y maceteros. Ocuparse de su gato incluso. Ocuparse de él mismo. Tenía un dinero ahorrado más la liquidación. Había luchado demasiado y ahora sentía que ya no tenía más sentido seguir. La pluma marcó el punto de la firma del viejo maestro y todo estaba hecho. «Váyase de una vez y viva una vida tranquila», dijo el director. Luego se volvió al grupo de maestros y celebraron su triunfo. Sin embargo, mientras éste se alejaba de su vista, el hombre soberbio sentía que por fin había ganado al echarlo de la escuela. Pero el anciano se detuvo en la puerta y pareció olvidar hacer una última cosa. Regresó, metió la mano entre sus atuendos y le entregó su identificación por primera vez. Un pedazo de papel, todo amarillento, pero solo bastó unos segundos para que el director supiera a quién había echado realmente. Fecha de nacimiento: 18 de diciembre de 1930. Lugar de nacimiento: Ciudad de La Paz. Nombres: Melquisedec de Longobardo. «Esto es una broma. Pensé que su apellido era Longobardi». «Yo también», contestaban muchos. Otros estaban sin moverse. Habían quedado estupefactos, pasmados. Una hora después, mientras Melquisedec caminaba despidiéndose de sus alumnos, estos aparecieron frente a él y le rogaban para que se quedase, pero no había nada que lo pudiera convencer. Seguido, el director lo interceptó y le suplicaba. Había recibido una llamada previa, pero no solo él, sino que los maestros también. Quien le había llamado para que le diera su informe era Eduardo, el dueño de la escuela. Dijo que si no hacían que volvieran, los despediría a todos, renovaría toda la plana docente. El director suplicaba ahora: «No lo sabíamos, señor. No sabíamos que usted era Melquisedec de Longobardo». Melquisedec estaba resuelto. Caminó a su casa y allí se quedó. Por días recibió la visita de muchos docentes, pero nada lo convenció. El fin de semana era la competencia y faltaba solo un día. Serían despedidos todos. Melquisedec de Longobardo observaba por la ventana y a lo lejos le pareció ver a alguien muy conocido.
Era su alumno Rapsel y Eduardo, su amigo. El saludo fue lo más cordial, pero Eduardo le rogaba: «Mi amigo, perdóname por tenerte tanto tiempo así. La verdad es que no tenía tiempo de verte. Tú eres la imagen y el nombre de la escuela te pertenece. He transferido dinero al banco para que lo dispongas en reparación de todos estos años. Solo te pido que vuelvas y termines tu labor con honor, no de esta manera». Melquisedec jamás lo había sabido, pero era bueno. «Terminaré de preparar a los chicos que iban a los torneos y seguido me retiraré. Gracias por la compensación, pero no volveré. Piénsalo, te dejaré instalado un teléfono. Te llamaré mañana», dijo Eduardo, pero Melquisedec guardó silencio. Lo hizo como lo había dicho. Apenas terminó de preparar a los niños, se despidió entre lágrimas y sollozos de ellos. Melquisedec de Longobardo fue la última vez que se le vio en aquellas aulas. Los maestros se lamentaban. Eduardo, su amigo, estaba arrepentido. Ya había negociado todo lo que podía. Tan solo 3 meses después, Melquisedec de Longobardo fue encontrado sin vida en su vieja casita que había arreglado él mismo, con el dinero que había ahorrado y la liquidación. Uno de los más grandes se había ido. Eduardo quiso ponerlo como un emblema de la escuela, pero el dinero que éste le había dado en compensación, Melquisedec se había encargado de que la escuela le fuera quitada el nombre. Además, los padres de los niños a quien Melquisedec les había enseñado y preparado y quienes representaban siempre en los torneos de matemáticas, decidieron retirar a sus niños de aquella escuela. Melquisedec cobró una fortuna de años que había vivido prácticamente como mendigo. En su testamento, le dejó a sus 15 mejores alumnos el dinero, dándoles la autorización de invertir el dinero en una nueva escuela que llevara su nombre, además que estableció buenos sueldos para los 15 niños que se volvieron jóvenes y luego fueron los maestros y llevaron a cabo el proyecto de la nueva escuela, Melquisedec de Longobardo. No hubo ni un solo día en que los maestros se lamentaran de haber echado al alma mater de la escuela, así como también Eduardo se arrepintió en gran manera de lo que le había hecho a su amigo por años. ¿Qué les pareció esta historia? Sin pensarlo, nos deja una profunda reflexión sobre nuestros actos y lo que puede significar en el futuro. Antes de reprimir a lo que parece ser el más inofensivo, el más ordinario, el que menos hace falta o el que menos hace alarde, pensemos bien. Espero que esta historia te haya gustado como a mí. Suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Me despido hasta la próxima historia, no sin antes saludar a quienes comentaron el último video. Saludos y abrazos a la distancia para @bella6960, Amelia Najera 6067, a Lucy Muñoz Franco 4806, a Ferley Sandoval 2670, María Espina 7129, a Isidro Arenilla 1014, a Elizabeth Montoya 8310, a Mirta Díaz 497, a Aurora González 7989, María Dolores Rivera Rubio 1003. Gracias por ser los primeros siempre. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, en tu canal de las mejores historias, Latido de Corazón y Vida.